Oramos. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, pueden tomar su asiento. Los que nos damos gracias por apoyarnos, por reunirse con nosotros para alabar al Señor. Los que están viéndonos a través de Facebook también les damos la bienvenida. ¿Sabe, hermanos? Aleluya. No sé si cómo será así en verdad, pero cuando estemos con el Señor, vamos a estar alabando por siempre, por la eternidad, disfrutando de su presencia por la eternidad. Pero mientras no se ha llegado ese día, tenemos que hacerlo aquí juntos, o lo podemos hacer juntos, amén. Podemos hacer también, donde quiera que estemos, alabar su nombre, glorificar su nombre. Qué hermoso es alabar su bendito nombre. Y así, pues más, hoy, hermanos, es el primer domingo del mes ya de octubre. Ya casi se acerca Navidad, estamos cerquita. Así que vamos a, antes de terminar el servicio, vamos a compartir la Santa Cena una vez más para glorificar a Dios, amén, que ha estado con nosotros en estos. Amén, aleluya. Gloria a Dios, Dios ha sido fiel. 9 meses han pasado, Dios ha sido fiel, amén. Dios ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos ha proveído, y yo estoy confiado que Él lo seguirá haciendo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, no hay anuncios. No hay anuncios, así que no hay anuncios. Nada más recordarles que el jueves, oración. Nuestro hermano Painter nos ha estado ayudando también los jueves con la oración a las 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde. Usted puede venir a las 6 o 6:30 o a las 7, pues acompaña y estar un momento de oración aquí, y pues el próximo domingo nuestro servicio. Bueno, así que ya que no hay más que decir, vamos a entrar en el estudio de la palabra. La semana pasada no pude estar aquí. Le doy gracias a mi esposa que ella toma el control, toma mi lugar, y también nos trae una palabra, nos ministra. Pero bueno, ahora sí, gracias a Dios, puedo estar aquí y compartirles otra palabra más. Hemos estado hablando en los últimos domingos, hemos estado estudiando, hemos estado hablando acerca de los principios de la consagración, de vivir o de entregar nuestra vida completamente al Señor. Y consagrarse al Señor significa simplemente darle a Él lo que le pertenece, darle a Él lo que es de Él. A veces hemos creído que consagrarse a Dios consagrar a Dios es traer algo que Él no tiene, que Él necesita, que se le viene a entregar. No. Él es el dueño de todo. Él lo tiene todo. Pero Él pide todavía que nosotros
nos consagremos a Él, que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Entonces, consagrarse a Dios es prácticamente entregarnos por completo a aquel que le pertenecemos. Amén. Y vamos entonces a estudiar un poquito más acerca de este tema. Vamos a estar viendo varias características de la consagración y vamos a empezar hoy con la primera característica de la consagración. La consagración, hermanos, es o debe ser una consagración total. Una consagración total. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 22. Y no podemos ver un gran ejemplo de una vida consagrada a Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 22. Bueno, nada más el 22, el versículo clave. Pero ya conocemos o tal vez hemos escuchado la historia. Tenemos aquí una mujer que no podía tener hijos y lloró delante de la presencia de Dios, rogando, suplicando a Dios que le entregara o que le diera un hijo. Y le hizo una promesa, le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo prometo que te lo entrego, que te lo dedico, que lo consagro a ti. Y es lo que vemos ya en el versículo 22 del primer capítulo de Primera de Samuel. Son las palabras de esta mujer, las palabras de Ana. ¿La tenemos? Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado, o sea consagrado delante de Jehová, y se quede allá por un rato. No subiré hasta que lo pueda yo consagrar delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y se quede allá para siempre. Padre, te damos honra y gloria, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque nos colmas de bendición, Señor, nos guardas, sigues estando, Señor, con nosotros, guiándonos, nos sigues cuidando, protegiendo, proveyendo, Señor, todo lo que necesitamos, tú estás ahí, Padre. Eres un Dios que nos ama, Señor, es un Dios, Padre Santo, que nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Damos la honra y la gloria a ti, Padre, por esta palabra que nos trae vida, Señor, que nos edifica, que nos ayuda a crecer espiritualmente, Padre Santo, y a vivir una vida más consagrada a ti, Padre. Te damos la honra y la gloria, te glorificamos, te exaltamos, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, tenemos a esta mujer, Ana, cumpliendo lo que había prometido. Dice: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Y entonces tuvo que cumplir, ¿verdad? Cuando llegó llegó el tiempo donde Dios fue fiel y cumplió, contestó la petición de esta mujer. Ahora ella dice: Señor, aquí te entrego, aquí te llevo este niño, y que sea consagrado a ti para siempre. Entonces, tenemos que ver que la consagración debe ser total. Que si nosotros decimos que somos o que vivimos consagrados a Dios, estamos entonces entendiendo de que nuestra consagración
debe de ser completamente. Y la palabra que usa en la Biblia ahí es para siempre. Bueno, para siempre habla de una totalidad en tiempo. Nosotros como cristianos no podemos vivir consagrados un solo tiempo, o un instante, un momento. No podemos decir somos cristianos consagrados a Dios solamente los domingos. Porque, mire, algo tremendo, cuando a Jesús lo criticaron porque él estaba comiendo o porque sus discípulos estaban trabajando en un día de reposo, él les dijo: he aquí, alguien mayor, alguien, el dueño, dice, el creador del día de reposo, está aquí. ¿Qué se refiere? El dueño del día del reposo y del lunes y del martes y del miércoles, de todos los días, estaba ahí. Que no hace diferencia. Para él un día de reposo no hacía diferencia. Para él un día es cualquier momento, porque él le pertenece todo. Entonces, si es una consagración total y a Dios le pertenece todo, por consecuente, tenemos que decir entonces nuestra consagración es de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días, completamente, una consagración total. Entonces vamos a ver del ejemplo de Samuel, este joven, o este hombre, que desde niño, dice la mujer, voy a esperar hasta que el niño sea destetado para llevárselo a Dios y entregárselo. Puede ser que tal vez el niño era de un año, entre 1 año y 3 años de edad, entre 1 y 3 años de edad, cuando se entregó. Pero algo tremendo aquí, que desde antes de que hubiera nacido, él ya había sido consagrado para Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos de los principios de la consagración? Uno de esos es que a Dios le pertenece todo, y otro es que Él nos ha escogido, ¿verdad? Para eso. La consagración, nosotros estamos consagrados a Él porque Él nos ha escogido a nosotros. Y entonces, desde antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos, ya Dios ya nos había escogido. Entonces, antes de que este bebé naciera, ya había sido consagrado a Dios. Y su madre lo repite y lo dice claramente: para siempre. Voy a esperarme para llevárselo a Dios, pero él ya había sido prometido a Dios, ya había sido consagrado a Dios desde antes de que naciera, desde antes que siquiera fuera concebido, y para siempre. Una consagración total. Vamos a ver algunas características hoy de una vida consagrada totalmente. Una vida consagrada totalmente. Y vamos a ver entonces el ejemplo de este personaje bíblico, de este profeta de Dios, Samuel. Entonces, una vida consagrada totalmente vive consagrada siempre. ¿Se imaginan, hermano, que Dios nos hubiera escogido a nosotros, nos hubiera santificado simplemente para un tiempo, para una ocasión? Póngase a pensar, hermanos, que Dios pagó el precio de nuestros pecados una vez y para siempre. Ahora le pertenecemos a Él
desde el momento que Él pagó el precio, le pertenecemos a Él aún más, desde esa vez, para siempre. No nos ha llamado Dios a ser cristianos de un rato, o a ser cristianos de momento, cristianos de domingo. Una vida completamente consagrada a Él, totalmente, es una vida que se consagra para siempre. A veces, como se escucha la palabra consagración, entendemos como que le estoy diciendo okay, que debo de vivir como en una burbuja, guardado completamente para Dios. No significa eso. Es simplemente entender, hermanos, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, todo nuestro ser le pertenece a Dios y debe de entregarse a Dios por completo. Se le debe dar a Dios lo que es de Él completamente en una consagración total. Dios no quiere medio cuerpo de nosotros. Dios no quiere un tiempo de nosotros. Dios no quiere la mitad de nuestro ser, no. Es más, su palabra dice, y amarás a Jehová tu Dios con la mitad de tu cuerpo, la mitad de tus fuerzas, la mitad de tu mente, o con lo que puedas. Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo. Con todos. Y vemos, hermanos, hay varias partes donde Dios siempre se va al extremo. Todo, siempre, nada. No anda Dios entre en medio. Miren, vamos a ver. Vamos a Hebreos capítulo 9:12. Hebreos capítulo, si lo puedes poner, Marco. Hebrews 9:12. Hebreos 9:12. Lo tenemos. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. Lo hizo una vez y para siempre. ¿Qué está hablando aquí, hermano? De la redención que Jesús nos dio. Ya nos necesitan más animales, dice, ya Jesús lo hizo una vez y para siempre. Ya Jesús nos compró a un precio de sangre y lo pagó una vez y para siempre. La redención que Jesús nos ha hecho es una redención total. No nos ha comprado a medias. No es una asociación donde alguien le pertenece a alguna parte, no. Le pertenecemos completamente a Él. Samuel, hermanos, Samuel fue entregado a Dios una vez y para siempre. Desde niño, dice la palabra de Dios, dice, estaba niño, aún pequeño, cuando fue entregado y llevado al templo, cumpliendo la promesa. Bueno, aunque la promesa aquí la hizo la mamá, yo me podía pensar, bueno, qué tremendo esto que hizo esta mujer, que tanto deseaba un niño, tanto le pidió a Dios un niño, que cuando Dios se lo dio, ella no se lo quedó, sino se lo regresó a Dios, se lo entregó a Dios. Bueno, ¿para qué entonces deseaba esta mujer un niño? Bueno, eso yo creo que es lo que hizo Dios en esa mujer, ¿verdad? El obrar de Dios, porque Dios es el que nos mueve. Pero miren,
Pongamos a ver la similitud, aunque esto no está explícito en la Biblia, pero podemos verlo de este lado. Miren, así como la madre quería un hijo, ¿verdad? Y se lo entregó a Dios. Miren, ¿qué hizo Jesucristo, hermanos? Jesucristo fue capaz de obedecer al Padre para que nosotros pudiéramos ahora ser hijos de Dios. Pero Jesucristo no se ganó a un pueblo, no se ganó a una nación, ¿ya?, para Él, sino que Él vino a ganarse almas para entregárselas a su Padre, para que esas almas, esos hijos, somos nosotros, pudiéramos ahora ser consagrados a Dios para siempre. Sí, no sé si me estoy explicando la similitud. Eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo recibió la potestad. Jesucristo recibió, digamos, el título de propiedad de nuestras almas, porque nos compró a precio de sangre. Nos compró a nosotros para hacernos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora ser entregados completamente y para siempre en consagración al Padre. Como lo hizo esta mujer. Entregó a su hijo en consagración, se lo consagró a Dios para siempre. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Que nosotros seamos esa vida completamente, totalmente consagrada al Padre. Completamente. Y cuando una vida, hermanos, está consagrada totalmente, es porque ha entendido que su consagración es para siempre. Jesús nos salvó para siempre. Vamos a vivir por la eternidad. ¿Qué significa por la eternidad, hermanos? Por siempre. Con Él. El amor de Dios es para siempre. El sacrificio que Él hizo, lo hizo una vez y para siempre. Lo único que a veces no es para siempre es las vidas consagradas. Si entendemos que le pertenecemos a Dios, debemos de vivir nuestra vida como lo que somos, pertenencias de Dios. Que entendamos que le pertenecemos a Dios siempre, en cualquier momento, todo el tiempo. La consagración es total, porque siempre vamos a ser de Él. ¿Cómo es eso? Sí, siempre vamos a ser de Él. Y hermanos, ¿cómo? Aunque me aleje de Él, aunque nos alejemos de Él, pero regresemos a Él. Solamente a diferencia de la consagración que hacían los israelitas traían sus sacrificios, traían su ofrenda y la consagraban a Dios. Y ahí se quedaba la ofrenda. No se movía del altar. Era continua. Dios pedía que continuamente hubiera ofrendas, consagración delante de Él. Y eso es una vida continua. Continuamente nosotros debemos entender que estamos consagrados a Dios. Pero Dios no quiere una ofrenda obligatoria. Dios quiere una ofrenda voluntaria. Que nosotros deseemos entregarle a Dios lo que le pertenece. Que nuestro deseo sea hacerlo, entregarle a Dios lo que es de Él, nuestras vidas.
Entonces, si nosotros lo hacemos, nos consagramos completamente a Dios, Dios acepta esa ofrenda, nos toma. Y dice la palabra de Dios que nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nada nos puede arrebatar la mano de Dios. Pero si nosotros, hermanos, muchas veces, o una persona puede decidir entre mantenerse consagrado o no a Dios. Dios no nos va a obligar o no obliga a nadie a vivir una vida consagrada. Dios espera que nosotros deseemos vivir una vida consagrada a Él totalmente, para siempre. ¿Quién no quiere vivir? ¿Quién no quiere vivir, hermanos, una vida completamente, siempre cerca de Dios? Lástima de aquellos que rechazan esa oportunidad. Pero hay de aquellos también que, conociendo, habiendo conocido, estar en la presencia de Dios o habiendo conocido la hermosura de pertenecer, la riqueza, la bendición de pertenecer, de ser una ofrenda, una vida consagrada a Dios, y después querer alejarse de Él. Algo estoy seguro, hermanos, que una vida que está completamente consagrada a Dios es una vida que siempre va a mantenerse así. Una consagración total es para siempre. Número 2. Una vida consagrada totalmente a Dios es una vida que sirve a Dios. Que sirve a Dios. ¿Dónde lo veo? Miren, regresemos a 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel 3:1. Amén. Lo tenemos. Dice, y el joven, bueno, aquí ya le dice joven, entonces ya había crecido este niño. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Sí. Y el joven Samuel ministraba. ¿Qué significa eso, hermano? Aquí le ponen joven porque no creo que un niño pudiera ministrar en la casa de Jehová. Pero ministrar, como hoy en día lo vemos, parece como trabajo de alguien que está en posición de liderazgo, del pastor, pero no. En otras palabras, el joven Samuel estaba sirviendo, trabajando, haciendo labor en la casa de Jehová. ¿Qué me refiero? Hermanos, ojo. No podemos decir que vivimos consagrados
completamente a Dios, totalmente a Dios, si no le estamos sirviendo. Y no estoy hablando de servirle en algún cargo o un puesto en la iglesia. Eso no es servir a Dios. Eso es ministrar en el templo. Servir a Dios va más allá de algún puesto, hermanos. Servir a Dios. Miren, somos instrumentos de Dios. Y hacemos lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos días. Hacemos, o Dios hace con nosotros, ¿verdad?, lo que Él quiere. Nos usa a su manera. Si no estamos dejando que Dios nos use, entonces somos un instrumento que no sirve. No se me ofenda. Decir, es que yo no estoy haciendo. No, vuelvo a lo mismo. No se trata de lo que estés haciendo. Se trata de que dejes que Dios haga contigo, que te use como Él quiere usarte. Entonces, ¿qué? ¿Voy a ser misionero? ¿Voy a ser predicador? No sé. Si Dios quiere, te va a poner. Yo recuerdo cuando empezaba apenas en el camino del Señor, y una vez me preguntaron, o estaban preguntando así entre jóvenes, ¿qué les gustaría hacer? Y nos dijeron, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y yo no decía nada, yo no contestaba nada. Me preguntan, ¿y tú no quieres ser como pastor y eso? No, yo no quiero eso. Yo decía, yo no quería eso. Pero simplemente recuerdo que le dije a Dios que yo iba a hacer lo que Él quería que yo hiciera. Entonces, si Él nos pone en un puesto y empezamos a hacer, estamos haciendo o tratamos de hacer su voluntad. Entonces, un alma que está completamente entregada, consagrada a Dios, es un alma que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, a servir en lo que Dios quiere que sirvas. Si es en orar, si es en interceder, si es en hablarle a alguien, si es en esto, lo que sea que Dios te mueve a hacer, lo hacemos porque somos una vida consagrada a Dios. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, si soy alguien que no me gusta hacer nada, miren, estaba dando una clase las semanas pasadas y una alumna me decía, pero es que estábamos viendo cómo preparar un sermón. Y le decían, pues miren, vamos a aprender cómo predicar un mensaje bíblico. Y me dicen, no, pues es que yo no quiero estar allá enfrente, yo no quiero ser líder para predicar un mensaje así. Es que no se trata de predicarlo en el púlpito. Se trata de saber cómo hablar de Cristo para poder ministrarle a cualquier persona. Porque a veces no sabemos ni qué decir y la regamos. En vez de traerlos a los pies de Cristo, los echamos a correr, los alejamos de Cristo. Entonces, no se trata de posiciones o de títulos. Eso no es servir a Dios. A veces, muchas veces la gente se pone sola o los ponen en puestos y ni siquiera es parte de Dios. Ni siquiera están sirviendo a Dios, están sirviendo a su propio ego, están sirviendo para hacerse sentir bien ellos. No, donde sea que Dios nos ponga, ahí vamos a servir. Y nos damos cuenta que estamos dispuestos a hacer lo que sea para el Señor, porque nuestra vida está completamente, totalmente consagrada a Dios. Miren, este joven ministraba en la casa de Jehová. Ahora, los únicos, de acuerdo a la ley judía, los únicos que hacían el trabajo tenía que ser un levita. Y en este caso, los hijos de Elí eran los sucesores, ¿verdad?, de esos puestos en la casa de Jehová.
La Biblia de Dios dice, la palabra de Dios dice que los hijos de Elí hacían lo que querían. Robaban a la gente, se guardaban las mejores partes para ellos. Cuando alguien traía una ofrenda de carne así, ellos se agarraban la mejor parte y entregaban a Dios las obras. Y hacían cosas que no debían de hacer, pero estaban en puestos. Pero no estaban sirviendo a Dios. Al contrario, un alma consagrada como era Samuel, la palabra de Dios dice que él ministraba en la casa de Jehová. Se le había dado un privilegio que le pertenecían a los hijos de Elí, pero los hijos de Elí no estaban consagrados completamente a Dios. ¿Qué pasó después? Dios los quitó, ¿verdad?, de ese puesto y pues puso a Samuel en ese puesto. ¿Por qué? Porque Samuel era un alma consagrada a Dios completamente, que estaba dispuesto a servir a Dios. Así que, hermanos, hay que verlo de esta manera, miren. Estar todo el día, toda nuestra vida sirviendo a Dios no es una forma de consagrarse a Dios, no. Una vida que ya le pertenece a Dios, que se ha decidido entregar a Dios, va a querer servir. O servimos porque estamos consagrados a Dios. No servimos para consagrarnos a Dios, no. Porque ya estamos consagrados a Dios, es que ahora le servimos a Dios en lo que Él quiere. Esa era la diferencia entre los hijos de Elí y Samuel. Samuel estaba consagrado a Dios y servía a Dios. Los hijos de Elí no estaban consagrados a Dios y hacían trabajo de alguien que debería de estar consagrado a Dios, pero no estaban consagrados a Dios. Entonces, siempre, hermanos, tener ese deseo en nuestras vidas. Señor, úsame. Señor, déjame servirte y pedirle. No le digamos, miren, yo no recomiendo que le digamos a Dios, Señor, yo quiero servirte en la alabanza, Señor, yo quiero servirte predicando, yo quiero servir como evangelista. No, simplemente, Señor, yo quiero servirte. Porque si le hubieran preguntado a este joven, si le hubieran preguntado a Samuel, ¿dónde le hubiera gustado servir? No creo que él que hubiera escogido estar barriendo o estar limpiando los cuartos de los hijos de Elí. Yo creo que él hubiera dicho, no, pues yo quiero servir como están en el puesto donde están los hijos de Elí. Pero no. El joven Samuel, dice la palabra, estaba ministrando en la casa de Jehová. Tal vez estaba barriendo. Tal vez estaba lavando los trastes. Tal vez le tocaba cocinar. Tal vez le tocaba lavar la ropa. Algo hacía. Servía. La palabra de Dios dice que Samuel, esa alma consagrada totalmente, ministraba, servía, hacía lo que él tenía que hacer. Número 3. Otra característica de una vida consagrada totalmente. Y aquí está lo bonito. Va a ser una vida, hermanos, usada por Dios. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? Miren, vamos ahí a ver mismo, el capítulo 3 de Samuel, de 1 Samuel. Pero vamos al versículo 10. Si vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Estaba llamando a Samuel. Samuel, Samuel.
Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dice, y aquí dijo a Samuel: aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos habían blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Si Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él responde: heme aquí. Él le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si no encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga bien lo que le parece. Versículo 19, dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Miren, qué tremendo. Dice, la palabra de Dios escaseaba. No, nadie escuchaba palabra de Dios, casi nadie tenía visión. Era difícil escuchar la voz de Dios. ¿Saben por qué? Alguien puede decir, ¿por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Será que Dios no quería comunicarse con su pueblo? ¿Dios estaba guardando silencio? Y de repente aparece Dios y llama a este joven y le da una revelación tremenda. Dice: te voy a dar una revelación que cuando la escuches te van a retumbar los oídos. Y se la dice. Entonces vemos un tiempo donde la Biblia dice que escaseaba la palabra de Dios, la revelación. Y de repente a un joven se le aparece Dios y le da una revelación. No sé si podamos ver o nos hacemos esta pregunta: ¿por qué escaseaba la palabra de Dios? ¿Por qué no había revelación? Me atrevo a decir que es porque no había almas consagradas a Dios. No había quien quisiera escuchar lo que Dios estaba diciendo. No había un alma que estaba completamente consagrada a Dios, que estaba dispuesta a ser usada por Él. Hasta que aquel joven que dedicaron desde antes de nacer, tuvo cierta edad. Se cree que tal vez tenía entre 7 y 10 años cuando Dios le habló por primera vez. Joven, ese joven, era un bebé todavía. Dios le habla y le da revelación. Y dice en la palabra de Dios que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. O sea que todo lo que dijo Dios lo cumplió. Que Jehová estaba con Samuel. Y todo lo que Jehová le decía, lo que decía Samuel, eso se cumplía. ¿A qué se refiere, hermanos? Miren, hoy en día muchos creen que simplemente parar y empezar a declarar: oh, yo declaro bendición sobre tu vida, yo declaro que eres esto, yo declaro lo otro. Declaran y la gente ahí está, que según ellos recibiendo bendición. Pero si no hay una vida consagrada completamente, por mucho que declaremos, mucho que digamos esto y el otro, Jehová no está con esa persona. Jehová estaba con Samuel porque Samuel era una vida consagrada a Dios completamente. Y por consiguiente, era una vida que era usada por Dios.
No sé cuántos años llevaban ya sin escuchar a Dios, pero tantas personas ministrando, eran muchos hermanos los que ministraban en el templo. Se requería de mucha ayuda para poder mantener el templo a como Dios pedía. Y de todos esos, me atrevo a decir, de esos, no sé, cienes o tal vez, no sé, miles, tal vez, de personas que podían servir a Dios o que servían en la casa de Dios, no había ninguna alma que pudiera ser usada por Dios en ese momento. Hasta que Dios encontró a un joven que estaba consagrado completamente. Queremos servir a Dios. Queremos ser usados por Dios. Tenemos que ser una vida, un alma, un ser completamente consagrado, entregado, que le pertenece a Dios completamente. Ya literalmente Dios tiene en su poder el título de propiedad de nuestras vidas. Solamente que a veces no dejamos que Dios toma posesión de lo que le pertenece. La palabra de Dios dice que después de Juan el Bautista, que vendría años después, ¿verdad? No hay otro profeta, no hubo otro profeta más grande que Samuel. ¿Y saben por qué el Juan el Bautista era considerado un profeta? Porque fue el que preparó el camino para nuestro Salvador. Pero después de ese otro profeta, usado por Dios grandemente, fue el profeta Samuel. Escogido, entregado desde antes de que naciera, desde pequeño fue llevado y vivió una vida totalmente consagrada siempre hasta lo último de sus días. Tanto era la influencia, hermanos, que miren, cuando murió Samuel, el rey necesitaba de alguien que le declarara lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Y no había otro profeta que le dijera al rey qué hacer. El rey se atrevió, hermanos, a ir a ver a una persona que se comunicaba con los muertos para que lo dejara hablar con Samuel después de que Samuel había muerto. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que la Biblia pruebe que andemos consultando los espíritus o consultando a los muertos, pero lo deja ahí para ver, ¿verdad?, qué tanta influencia tenía el profeta, cómo era necesitado que aún después de muerto se le seguía buscando. Hermanos, Dios no hubiera usado a Samuel si Samuel no fuera una vida completamente consagrada. Yo me imagino a Dios, hermanos, si la palabra de Dios dice que en esos tiempos, entonces se refiere tal vez en esos años, tal vez, no sé, tal vez ya había pasado décadas, digamos mínimo unos 20, 30 años sin que alguien pudiera escuchar la voz de Dios. Yo me imagino, hermanos, a Dios tratando de buscar un alma consagrada. Yo me imagino a Dios tratando de hablarles y de buscar a alguien que pudiera
escuchar, que pudiera prestarle atención a lo que Dios tenía que decir. A Dios buscando y no poder encontrar ni una alma que estuviera dispuesta a consagrarse completamente. Y yo creo, hermanos, que esa es la situación hoy en día de la iglesia cristiana. Jesús dijo, muchos son los llamados. Muchos se les ha dado la oportunidad de conocer a Cristo. Muchos. Pero son pocos los escogidos. Ahora, ¿qué significa pocos los escogidos? De que entre todos los muchos de la iglesia, hermanos, de hoy en día, entre todo el montón que estamos, Dios anda buscando. Dios anda buscando esas almas consagradas. Y son pocos los que le encuentran. Y no es que Dios tenga preferidos, no, sino que Él busca el que esté consagrado. Y ese es el que escoge. Porque todos le pertenecemos, todos somos llamados a pertenecerle a Él. Pero no todos estamos dispuestos a consagrarnos a Él, a dejar que Él tome posesión de lo que le pertenece. Muchos son los llamados, pocos son los entregados, pocos son los consagrados. Número 4, ya casi acabo, hermanos. Un alma consagrada totalmente a Dios, hermanos, es una vida consagrada totalmente a Dios. Es una vida que obedece, que vive en obediencia. Miren, vamos otra vez, 1 Samuel 3:20. Y todo Israel, hermanos. Estamos hablando de una nación grande, hermanos. Todo Israel, dice, desde Dan hasta Berseba, desde Dan hasta Berseba, desde el norte al sur de Israel. Todo Israel conoció que Samuel era infiel. No, perdón. ¿Era qué? Fiel profeta de Jehová. Todo Israel conoció. Qué tremendo, hermanos. Llevaban años sin escuchar a Dios. O sea, todo Israel, en Israel no había nadie que fuera considerado profeta de Dios. Hasta que conocieron a Samuel. Dice, y todos estaban de acuerdo, todos podían decir que Samuel era fiel profeta de Dios. No simplemente un profeta, era un profeta fiel. ¿Por qué era Samuel fiel, hermanos? Vivía en consagración a Dios, era una vida consagrada a Dios.
y le obedecía a lo que Dios decía. Jehová le decía, esas palabras las digo, y él las decía. Mire, para que un profeta fuera considerado verdadero, fiel, confiable profeta de Dios, tenía que decir sin cambiarle nada. Un profeta simplemente era un mensajero de Dios, recibía un mensaje y lo declaraba tal y como lo había escuchado. Y si esa palabra que él decía no se cumplía, entonces era considerado mentiroso, un falso profeta. Al contrario, si esa palabra la decía tal como era y se cumplía, entonces el pueblo conocía que él era un verdadero profeta, por su obediencia, por su fidelidad, por eso Dios dijo, Dios no dejó que ninguna palabra no se cumpliera, sino que Dios cumplió todo lo que dijo a través de Samuel. Dios lo cumplió para que lo consideraran un profeta verdadero. Pero ahí la palabra de Dios dice, era un fiel profeta, porque no simple daba el mensaje, sino que obedecía. ¿Se imaginan que Samuel solamente diera el mensaje de parte de Jehová, pero no le obedeciera a Dios? Como que no podría ser. Es más, por cierta razón Dios no usaba a nadie más en ese tiempo, porque no había una persona fiel, una persona obediente, una persona consagrada a Dios. Entonces, versículo 21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. En otras palabras, Dios lo seguía usando. Porque Samuel era fiel, obediente, hacía caso. Y miren, un ejemplo, ya acabo con este ejemplo. Dios quitó a reyes y puso a reyes, los destituía. Y la razón era porque no eran obedientes a lo que Dios les decía. Pero Samuel fue el que ungió al primer rey de Israel, a Saúl. Y después Dios desecha a este hombre porque no le hizo caso a Dios y escoge a otro rey, y Samuel va y unge al rey David. 2 reyes tomaron poder durante la vida de Samuel, pero la Biblia no muestra que a Samuel lo hubieran sustituido o que Dios hubiera desechado a Samuel. No. Es más, ni siquiera los hijos de Samuel, ni siquiera sus hijos fueron escogidos o siguieron a su padre. La Biblia no habla de los sucesores de Samuel. Los hijos, Samuel tuvo hijos, pero no fueron consagrados como él. Samuel fue único, distinto, un verdadero y fiel profeta, conocido en todo el pueblo de Israel, porque era obediente. Dios le dijo al rey de Israel, ve y captura esta ciudad y matas a todo varón y a todo ganado, no guardes nada de estas ciudades. Y eso es lo que quería hacer, eso es lo que debería hacer el rey. Pero el rey dice que vio que el ganado era mucho y que había cosas bonitas, entonces no quiso acabar
con el ganado, no quiso aniquilar todo lo que le dijo Dios y no mató al rey de esa ciudad, cuando Dios le dijo que acabara con todos los hombres de esa ciudad. Entonces llega Samuel y le dice: ¿por qué no hiciste caso a Dios? ¿Por qué no fuiste obediente? Por ser desobediente, dice, ahora Dios te ha quitado del reinado y va a poner a otro rey en tu lugar. Y ahí fue como Dios desechó a un rey por desobediente. Pero no pasó lo mismo con Samuel. A Samuel no lo desecharon por desobediente. Samuel fue conocido, dice, todo el pueblo de Israel sabía que Samuel era una persona fiel, obediente a Dios. Entonces, una característica, hermanos, de eso, de una vida consagrada, es que es una vida que es obediente a Dios. Ahora miren, a veces somos desobedientes a Dios porque a veces por ignorancia, porque ignoramos, ¿verdad?, lo que Dios quiere, porque no conocemos. El rey usó esta excusa y le dice a Samuel: es que yo guardé estos ganados porque para dárselos a ofrenda a Dios, porque quiero sacrificarle a Dios algo bueno, porque están buenos para la ofrenda. Y Samuel le dice: ¿qué no sabes? ¿Qué no has entendido? Que a Dios se deleita más en la obediencia que en la ofrenda de miles y miles de animales. ¿Qué debemos entender? A veces no entendemos lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere, y fallamos, cometemos errores. ¿Saben? Tenemos a un Dios que nos sigue perdonando, un Dios que no nos desecha, que tiene paciencia, y que debemos de aprender cada vez que cometamos un error. Debemos de aprender de nuestros errores y no volverlos a cometer. Aprendamos algo de nuestros errores. Pero una cosa que no nos debe olvidar es que tenemos a un Dios de gracia. Que si cometemos, ese no fue mi error. Si cometemos errores y nos arrepentimos, nos perdona otra vez. Escuché una frase que me gustó. Alguien dice: a veces nos sentimos como que no merecemos una segunda oportunidad de parte de Dios, porque nos sentimos que hemos desobedecido, que hemos fallado mucho, y sentimos que no nos merecemos una segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta oportunidad, ¿verdad? Porque ya ves que llevamos hasta 5 o 6 oportunidades, ¿verdad? Que pensemos en esto: ni siquiera nos merecíamos una primera oportunidad. O sea que cuando Dios nos dio una primera oportunidad de arrepentirnos, no nos la merecíamos. Él nos la dio de gracia. Entonces, si no me merecía yo la primera, cuanto menos la segunda o la tercera, pero aún así Dios me la sigue dando. El problema aquí es que si desobedecemos, y nos gusta vivir así, en desobediencia. No. Un alma consagrada a Dios trata de obedecer a Dios, de saber lo que Dios le gusta. Y si en una vez, en cualquier situación, llegamos a fallarle, tenemos que entender, o esa alma está dispuesta a arrepentirse, aprender de esos errores y a seguir buscando a Dios, a seguir buscándolo, seguir y tratando de vivir una vida en obediencia a Él, fieles a Él. Esas son las características, hermano, de una vida en consagración. ¿Por qué estamos viendo esto? Miren, podemos tal vez
creer que estamos viviendo en consagración y puede que no sea así. Algo estoy seguro. Es de que Dios quiere que estemos totalmente consagrados a Él. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si estamos completamente consagrados a Él o no? Es que nos examinemos a nosotros y que veamos si nuestra vida refleja estas características que le acabo de explicar. Si nuestra vida está consagrada a Dios siempre, si nuestra vida está dispuesta a ser usados por Dios, a servirle, si nuestro ser está dispuesto a ser usado por Dios, y si nuestro deseo es siempre tratar de obedecerle a Dios completamente. Si alguna de estas áreas sentimos que estamos cortos o que estamos fallando, entonces puede ser que nuestra consagración no es completa, no es total. Pero déjame decirte, aún así, aunque nuestra consagración no sea totalmente, no sea completa, aún así le seguimos perteneciendo a Él. Simplemente no hemos dejado que Él tome posesión de lo que le pertenece. Quiero decir, podemos ser cristianos y estar seguros de nuestra salvación y decir, sí, yo creo en Cristo, yo le pertenezco a Cristo, pero ya has dejado que Cristo tome posesión de lo que le pertenece. Vamos a ponernos de pie. Tenemos la oportunidad hoy de compartir la Santa Cena. Y miren, la Santa Cena es un recordatorio de lo que hizo Cristo en la cruz. Él entregó su cuerpo, entregó su sangre, la derramó por completo para pagar el precio de nuestra salvación, para comprarnos. A pesar de que todo fue creado por Él y para Él, que le pertenece todo a Él, aún así Él tuvo que pagar el precio para comprarnos a nosotros una vez más. Alguien, o no sé si han escuchado alguna vez decir, es que todos somos hijos de Dios. No, no es cierto. No todos somos hijos de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Somos creación de Dios todos. Eso es reconocer que Dios es la autoridad máxima, que somos de Él, ¿verdad? Que Él nos creó. Somos creación, le pertenecemos a Él, Él nos creó. Pero tiempo nos perdimos. Y esa creación de Dios necesitaba ser comprada. Cristo lo hizo en la cruz, pagó el precio, nos compró y ahora somos doblemente de Él. Nos creó y nos compró a precio de sangre. Y ahora sí somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todo aquel que cree en su nombre les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Así que vamos a compartir esos elementos. Pueden pasar.